Iniciamos el video de una forma alegre y con la vida de un triste payaso de papilón. Reciba un cordial saludo, estimado doctor Carlos Iván Trujillo y estudiantes del curso de Histología Paralelo 16 de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto. Quien les habla, Luis Alberto Ríos Flores, desarrollará el tema de sistema respiratorio. Este está basado principalmente en el libro de Histología de Gardner en su séptima edición, artículos de la Universidad Nacional Autónoma de México y videos de la Universidad Privada Franz Tamayo. Comenzamos con su definición. Sabemos que el sistema respiratorio comprende un conjunto de órganos cuya función principal es de lograr el intercambio gaseoso entre aire y sangre. Por tanto, será un intermediario que presentará cuatro fenómenos importantes. Primeramente está la ventilación, que consiste en el flujo de aire que va por las vías respiratorias, las cuales son conductos que permiten la entrada y salida. Y bueno, sabemos por conocimiento empírico que el aire del medio ambiente se presenta seco y con contaminantes, muchos contaminantes. Por tanto, la ventilación permite que el aire se caliente y se descontamine por medio de filtraciones que se dan gracias al moco y las vellosidades existentes. A su vez, se va a humedecer gracias a lo largo de la cavidad nasal, cavidad faríngea, tráquea y bronquios, por medio del moco. Como dato, al exhalar el aire también saldrá caliente y húmedo. Seguidamente se presenta el segundo fenómeno, que va a ser el fenómeno de respiración externa que ocurre en los alvéolos. Cuando el aire ya está acondicionado, vale decir que ya se encuentra caliente y descontaminado, se ubica a nivel respiratorio, donde se encuentran los alvéolos que están preparados para realizar la hematosis. La hematosis también se le puede conocer como intercambio gaseoso entre la sangre, y esto se da gracias a la circulación pulmonar, ¿no? El tercer fenómeno va a ser el transporte de gases, que va a ser producido por la circulación pulmonar, que devuelve la sangre a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y da inicio al comienzo de la circulación sistémica, que va a distribuir el oxígeno a todos los aparatos y sistemas en nuestros cuerpos. El cuarto fenómeno va a ser la respiración interna, que ocurre ya a nivel tisular, ¿no? A nivel capilar, donde las células toman el oxígeno, pasan el dióxido de carbono CO2 a la sangre venosa y se cumple el ciclo volviendo al transporte. De allí a realizar la hematosis, para que después de un proceso de exhalación donde las vías respiratorias, pues mediante la ventilación, expulsen el dióxido de carbono. Tómese en consideración que la alteración de uno de estos fenómenos afecta a todos los demás. Puede producir fallas cardiopulmonares, ¿no?, que van ligadas unas a otras por ese motivo. Ahora veremos los primeros dos fenómenos a mayor detalle. Tómese en consideración que las vías respiratorias presentan una porción conductora que se encarga de conducir el aire a los sitios de respiración dentro de los pulmones y será comprendido por la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios primarios. Por tal motivo, la porción de los conductos permite la ventilación. Estas estructuras ya mencionadas, ¿no?, se posicionan en las vías respiratorias superiores, como la cavidad nasal, la faringe que va a estar comprendida por la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, y la laringe, que es un conducto cartilaginoso donde se encuentran las cuerdas vocales, y más inferiormente se encuentra en las vías respiratorias inferiores, que se comprende por la tráquea, ¿no?, que presenta una bifurcación que daría inicio al bronquio principal, los cuales ingresan por el hilio a los pulmones y van a formar el árbol bronquial. El árbol bronquial va a permitir que se ramifiquen hasta convertirse en bronquiolos, y es allí donde se da el proceso de ventilación, y durante todo este proceso pues el aire se acondiciona para llegar a la porción respiratoria. Entonces iniciamos con la cavidad nasal, que anatómicamente va a presentar paredes, techo, piso, una región anterior y una región posterior, que nosotros podemos estudiarlo en dos simples partes: una región anterior con una forma de pirámide, ¿no?, la pirámide nasal, y la región posterior donde ya se encuentra la cavidad nasal detrás de la nariz. Dentro de sus paredes, pues el techo se encuentra formado por el hueso esfenoides, el hueso etmoides, el hueso frontal, parte del hueso frontal, ¿no?, el piso por los huesos palatinos, el maxilar superior, y se va a prolongar en la parte posterior en un pliegue llamado úvula, que va a dar conexión con la cavidad bucal.
Y la nariz, pues que presenta una parte muy distinguible de una persona. Entre los tipos más frecuentes están la nariz de puente alto, la nariz de puente bajo y la más popular y más bonita a mi parecer, la nariz de gancho, que es propio de aquellas personas que tienen un carácter fuerte, apasionado y carismático, ¿no? La nariz aguileña. Entonces tenemos que la nariz va a presentar un componente óseo y cartilaginoso. Hablando primero del componente óseo, este va a estar formado por los huesos propios de la nariz, los huesos del tabique, el hueso del vómer. Y también tenemos los cartílagos nasales, que forman la porción elevada y flexible donde se encuentran las narinas, que son los orificios nasales como tal. Internamente, en las paredes laterales, se tiene a los cornetes nasales que van a hacer la función de turbina para distribuir el aire, ¿no? Por la parte media vamos a encontrar al tabique nasal, o también llamado septum nasal, que va a dividir 50-50 la cavidad nasal en una porción derecha e izquierda. Estas estructuras pues van a permitir separar y distribuir de forma eficiente el aire para ingresar empezando por las narinas, que van a permitir la ventilación gracias a la insuflación de los pulmones, y esto pues va a permitir que se aspire el aire, pues. Después de esto, los cornetes nasales van a distribuir el aire en pequeñas porciones, y para esto debemos tomar en consideración que pues los cornetes, tanto como el tabique y la cavidad nasal, van a estar revestidos por mucosa nasal. Esta mucosa siempre está húmeda y propiamente va a humedecer el aire, que está dividido en pequeñas porciones gracias a estos cornetes. Y ya yéndonos a la nariz, esta va a estar constituida por los huesos nasales, que a su vez van a estar articulados, ¿no?, con los cartílagos nasales, el cartílago septal, cartílago lateral, cartílago alar mayor. La característica histológica de esos cartílagos es que son cartílagos hialinos con presencia de pericondio, que va a irrigar este cartílago vascular. Ojo que estos cartílagos están divididos por finas capas de tejido adiposo blanco y también están cubiertos por dermis y epidermis. Por tanto, van a tener presentes glándulas sebáceas que los van a permitir hacer flexibles y los van a mantener también lubricados, en especial esa parte de la cavidad nasal, ¿no?, la nariz. Y como dato, pues tome en consideración que los cartílagos del septo nasal van a ir creciendo aproximadamente 1 milímetro por año. Esto gracias al crecimiento posicional que tienen. Por tanto, en los adultos se va a observar una nariz mucho más amplia y mucho más grande por este efecto. Tome mucho ojo aquí, caballero, señorita. Junto a la columela nasal podemos ver a las narinas, que van a presentar pelos, vibrisas, que van a actuar como filtro. Así que partículas como el humo, ceniza y polvo van a quedar atrapadas en esas vibrisas. Cuando están muy cargadas, se va a producir un estornudo, que pues dependiendo de la persona puede ser como un estornudo de gatito o más fuerte tipo ¡achú!, que también pues ocurre en situaciones alérgicas, ¿no? Es un mecanismo de eliminación. Más internamente, en la cavidad nasal, veremos mucosas que forman plexos capilares superficiales y que van anastomosados, van unidos. Podremos ver también al plexo de Kishelbach. Son vasos superficiales que tienen la función de entibiar el aire. Esto se da gracias a la sangre arterial que está presente allí, dado que es caliente y pues va en sentido hacia el tabique nasal. Tómese en consideración que la ruptura de capilares en esta zona y la sangre que vaya a ser expulsada por la nariz, pues se va a denominar epistaxis, ¿no?, a la ruptura de capilares cuya sangre vaya a ser expulsada por la nariz. Ahora, hablando de los cornetes, estos van a presentar 4 meatos: un meato inferior, meato medio, meato superior y meato supremo, que va a ser el que se encuentra en la parte más superior. El aire que pasa por el meato medio, meato inferior, va a ir a las cuanas, luego va a seguir el camino hacia la laringe, la tráquea, los bronquiolos, y va a ir filtrándose y acondicionándose. Ojo que el aire que pasa por la parte más superior va a servir para el olfato. En esa zona pues vamos a encontrar la mucosa especializada, donde se encuentran células olfatorias que permiten identificar olores del aire. Recordando, pues ya para entrar a la parte histológica de mucosas, el epitelio olfatorio se va a encontrar en la parte superior de la cavidad nasal y va a formar precisamente en la parte del techo, cornete superior y parte superior del tabique nasal, lo que se mencionó hace cortos segundos. Y el epitelio respiratorio pues es parte del resto de la mucosa nasal, y la cual denominaremos como epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes,
que pues se encuentra sobre una lámina basal, va a estar separada al epitelio del tejido conjuntivo subyacente, la lámina propia, que es muy vascularizada. Así que el epitelio respiratorio, por la presencia de células caliciformes, pues va a secretar mucinógeno por medio de esas células para la formación del moco. También encontraremos glándulas seromucosas presentes en la lámina propia, donde veremos acinos que van a tener glándulas de secreción mixta y van a desembocar en la superficie del epitelio. Vamos a ver al conducto excretor de la glándula seromucosa revestido. Va a estar revestido por células epiteliales cúbicas simples para que llegue a la superficie y pueda expulsar el moco. Ojo que también los mastocitos son abundantes en la mucosa nasal. Estos van a secretar histamina cuando hay inflamación en la mucosa nasal, ¿no? En el proceso de rinitis y también cuando se presentan alergias que van a ingresar por la vía respiratoria. Tome en consideración que la histamina va a iniciar un proceso de inflamación aguda y también va a estimular a las glándulas secretoras de moco, produciendo moco en exceso y seroso. Seroso, eso quiere decir que va a ser mucho más líquido, ¿no? Menos denso y mucho más líquido, y por tal motivo esta secreción va a ser mucho más fluida. Y ya yéndonos pues a la parte de nasofaringe, que va a ser el segmento superior de la faringe, que va a estar en contacto con la cavidad nasal. Posteriormente vamos a tener a la orofaringe, que va a ser una porción media, que va a estar en contacto con la cavidad oral. Y un poquito más inferior vamos a tener a la laringofaringe, que es la porción ya inferior de este segmento de la faringe. Entonces vamos a decir que la nasofaringe en la parte posterior de la cavidad nasal va a estar constituido por mucosa nasal con epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que se va a llamar mucosa nasofaringea únicamente por la región donde se encuentra, ¿no? En la región de la nasofaringe. El moco se desliza, va a mezclarse con la saliva y el bolo alimenticio. Por tanto, una persona promedio que secreta de 500 a 700 mililitros de moco al día, pues va a tragárselo sin darse cuenta. Ese es otro dato a considerar. Pasamos a la laringe, una estructura tubular de músculo cartilaginosa, ¿no? Histológicamente está formado por cartílago hialino elástico, que va a estar revestido por mucosa y va a estar movido por los músculos esqueléticos. Un dato curioso es que está unido al hueso hioides, el cual es el único hueso que está separado de los demás, pero va a presentar inserciones con el músculo de la lengua. Por tanto, cuando uno traga, la lengua se eleva y el hioides asciende a la laringe, y en este momento de deglución pues se permite un cierre momentáneo de la laringe mientras el bolo alimenticio pasa. Toma en consideración también que cuando uno habla, uno ríe, pues el conducto de la vía aérea se encuentra abierto y hay mucho riesgo de atragantamiento mientras que la laringe está abierta. Puede ser algo fácil pues expectorarlo, ¿no? Dependiendo del objeto que se atore en la laringe, pero también puede causar una obstrucción profunda que va a desencadenar una muerte por asfixia. Entonces, la laringe pues va a presentar cartílago de la epiglotis, el cartílago elástico. También veremos a las cuerdas vocales falsas, anatómicamente hablando. Inferiormente, el cartílago de la tiroides, cartílago aretinoides, cartílago cricoides y la epiglotis. Entre estos vamos a ver al cartílago hialino, respectivamente, con su pericondrio. Y también estarán los cartílagos elásticos, que van a estar insertos a músculos esqueléticos laringeos. Estos van a estar inervados pues, por el nervio laringeo recurrente, que permite el movimiento de la laringe y de las cuerdas vocales que producen la vibración aérea, la vibración que va a producir el sonido de nuestras bellas voces. Ahora veremos a la tráquea, que va después de la laringe, la cual se forma por anillos cartilaginosos y se va a bifurcar formando dos conductos. Esta estructura forma parte de las vías respiratorias inferiores, siendo aún un conducto que va a conducir el aire mediante la ventilación que acondiciona el aire, pues, ¿no? Que va a humedecerlo y lo va a descontaminar. Y pues la tráquea como tal puede medir 12 centímetros de longitud, es flexible, lo que quiere decir que se puede extender hasta 14 centímetros o se puede reducir hasta 10 centímetros. Esto nos va a permitir muchas cosas en el momento de la ventilación. A nivel torácico, pues esta tráquea presenta tres capas histológicas, que son la mucosa traqueal, la submucosa traqueal y la adventicia. Tómese en consideración que el cartílago
puede ser considerado como una capa en algunos libros, ¿no? El cartílago que reviste a una de estas capas. La mucosa traqueal pues va a presentar epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes, también conocido popularmente como epitelio respiratorio, con su membrana basal, e inferior a esta pues va a encontrarse el tejido conjuntivo propio laxo y vascularizado. Tómese en consideración que hay 6 células que ocupan más del 90% de este epitelio de la tráquea, las cuales comprenden las células cilíndricas ciliadas en un 30% que van a producir el movimiento mucociliar, ¿no? Con los cilios en lo más apical van a permitir que el moco se mueva. Las células caliciformes, que también están en un 30%, van a secretar mucinógeno. Las células basales, otra vez en un 30%, que tienen mitosis y diferenciación, ¿no? Las células basales. Por otro lado tenemos las células serosas en un porcentaje del 3%, que van a producir líquido acuoso. Las células de cepillo en un 3% también, que son células caliciformes vacías, y las células neuroendocrinas en un 4%, que producen hormonas como la serotonina, que va a estimular el sistema nervioso. Estas células pues hacen sinapsis, ¿no? Propiamente. Tómese en consideración también que la lámina propia de la mucosa presenta linfocitos, que son macrófagos, mastocitos, y acinos mucosos, acinos seromucosos, que van a producir moco. En tanto, la submucosa pues va a presentar abundantes acinos seromucosos. La secreción que junto a las glándulas de la mucosa y las células caliciformes pues van a formar lo que vamos a denominar como moco traqueal. Y la capa adventicia pues va a estar formada por tejido fibroelástico que va a envolver los anillos traqueales del cartílago hialino, cuyos extremos posteriores se van a unir por medio de músculo liso y van a formar una banda muscular lisa posterior con un lumen en medio. Y ya en esta última parte de la porción de los bronquios primarios, los cuales nacen de la bifurcación de la tráquea y se dirigen hacia el hilio pulmonar junto a las arterias bronquiales, pues histológicamente estos bronquios primarios van a ser idénticos a la tráquea y vamos a ver el árbol bronquial intrapulmonar que se va a formar por los bronquiolos secundarios, bronquiolos lobulares también son conocidos, y pues estas ramificaciones se van a dirigir hacia los lóbulos pulmonares. Tome en consideración que los bronquios secundarios se van a dividir 3 en un lado, en el lado derecho, y 2 en el lado izquierdo. Y después pues vamos a tener a los bronquios terciarios o bronquios segmentarios que se van a ramificar entre 15 a 20 veces hasta alcanzar un diámetro de 1 milímetro. Los bronquios pues propiamente van a tener tres capas histológicas. Una capa mucosa bronquial que presenta epitelio respiratorio y la lámina propia con glándulas seromucosas, una capa submucosa con tejido conectivo fibroelástico con glándulas seromucosas y una capa adventicia que va a presentar placas irregulares de cartílago hialino y cartílago fibroelástico. Tómese en consideración que con cada ramificación de los bronquios terciarios disminuye el número de células caliciformes y de glándulas seromucosas. Así que disminuirá también el grosor de las placas discontinuas de cartílago hialino. Y ya yéndonos a la parte de región intrapulmonar, vemos a los bronquiolos, pues que son ramificaciones ya muy pequeñas que van a carecer de células caliciformes, van a carecer de glándulas seromucosas y cartílago hialino. La submucosa y adventicia también va a desaparecer. A cambio de esto, vamos a tener células de clara que van a producir una sustancia parecida a la sustancia surfactante pulmonar, y tome en consideración que esta parte pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente a los bronquios. Los bronquiolos son una cosa y los bronquiolos son otra cosa. Los bronquiolos no van a presentar moco, por la razón anteriormente mencionada, y porque también van a presentar un lumen pequeño. Y pues esta última porción de la conducción va a finalizar con los bronquiolos terminales, los cuales, gracias a la permeabilidad de las vías aéreas cuyas paredes no tienen un sostén cartilaginoso, se van a mantener mediante las fibras elásticas que irradian desde la periferia y se van a entremezclar con las fibras elásticas que nacen de estructuras cercanas, pues para que el lumen se permanezca abierto. Tome en consideración también que durante la inspiración estas fibras se van a distendir de manera que la luz de estos conductos aéreos pues van a mantenerse abiertas, ¿no?
Estos no van a tener un sostén cartilaginoso en sus paredes, justo porque son muy pequeños. Ahora veremos pues la porción respiratoria del sistema respiratorio. Esta porción va a comenzar con las ramas de los bronquios terminales, que también se conocen como bronquios respiratorios, y van a ser muy similares a los bronquios terminales, con la excepción de que presentan estructuras asiformes, que van a protruirse lateralmente en estructuras llamadas alvéolos. Estos alvéolos, pues gracias a las paredes delgadas que tienen, van a permitir el intercambio de gases, o también denominado hematosis. Entonces vamos a decir que estos bronquios respiratorios continúan con los conductos alveolares. Estos conductos alveolares, pues cada uno termina en una región expandida conocida como atrio, que va a conducir varios sacos alveolares, cada uno con varios alveolos. El epitelio de los sacos alveolares y los alveolos estará constituido por dos tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que van a ser planos y van a formar la mayor parte del revestimiento de los alvéolos y el saco alveolar, y los neumocitos tipo 2, que van a sintetizar sustancia surfactante, que están constituidos por fosfatidilglicérido y dipalmitoilfosfatidilcolina, y las apoproteínas surfactantes, que pues disminuyen la tensión superficial. Tómese en consideración también que los capilares cubren a cada alvéolo y sus células endoteliales continuas finas, sin fenestraciones, pues se encuentran cerca de los neumocitos tipo 1. Así también debe tomarse en consideración que el pulmón contiene casi 300 millones de alvéolos con una superficie total de unos 70 metros cuadrados. Así de inmenso como el amor que sienten dos personas, ¿no? Que a simple vista parece tan desigual. Entonces 300 millones de alvéolos en una extensión que va a presentar aproximadamente unos 70 metros cuadrados. Estos alvéolos pues van a estar separados por paredes conocidas como tabiques interalveolares. La más fina de estas va a presentar poros alveolares comunicantes por los que va a pasar el aire. También vamos a tener un tabique más grueso que puede tener tejido conjuntivo interpuesto tan fino como un capilar de una lámina basal, o también puede tener fibras colágenas o fibras elásticas. Entre los tabiques veremos a células de polvo, que son macrófagos derivados de los monocitos, que van a ingresar por medio del torrente circulatorio. Podemos decir que se cree que estas células pues, son las más presentes en los pulmones y se van a eliminar 50 millones por día. Y para terminar este segmento histológico tan bonito del sistema respiratorio, tenemos a los mecanismos de la respiración. El mecanismo de conducción va a depender de si uno ventila o no, y este proceso inspiratorio pues requiere de energía, ¿no? Y ahí donde aparecen los mecanismos de la respiración, mecanismo mecánico, vamos a llamarlo así. Esto se va a dar gracias a la contracción del diafragma y la elevación de las costillas van a permitir aumentar pues, las dimensiones de la caja torácica. Puesto que la pleura visceral está adherida a los pulmones y separa a la pleura parietal de la cavidad pleural, pues se va a generar una presión en las cavidades pleurales aumentadas. De este volumen, que va a ser menor al de la atmósfera, pues los pulmones van a poderse llenar de aire. Por otra parte, tenemos el proceso expiratorio, que no va a requerir energía, solo va a depender de la relajación de los músculos de la inspiración, como la relajación de las fibras elásticas distendidas de los pulmones expandidos, que van a retornar a su longitud de reposo. Y pues así, todo esto comprende el sistema respiratorio y los dos primeros fenómenos mencionados al inicio de esta exposición. Que tengan un excelente día, espero que haya sido de su provecho para formación académica. Mi nombre es Luis Alberto Ríos Flores y me despido alegremente con una canción de Papilón, la de Rico Vacilón. Gracias y hasta luego.